Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de división de un segmento en una razón dada. El segmento une los puntos P1, P2, cada punto con sus respectivas coordenadas. El punto que divide este segmento en la razón R es con coordenadas X, Y, es un punto P cualquiera. Entonces, ¿cómo se termina esta razón? Dividiendo P1 hasta P, es decir, ¿cuál es la distancia de P1 hasta P? Determinamos el cociente entre esta distancia, entre la distancia de P a P2. Ese cociente me da la razón. Entonces, las coordenadas del punto P son X, Y, para determinar X usamos esa fórmula y para determinar Y usamos esta fórmula. Observe que el denominador en ambos casos son iguales, 1 más la razón. Bueno, el numerador que tenemos, x1, que es la primera componente del extremo inicial, más r por la primera componente del extremo final. De la misma manera para y. Entonces el ejercicio en este caso dice calcular las coordenadas de los puntos que trisecan al segmento cuyos extremos son. Entonces los extremos en este caso son a 7, menos 1 y por acá tenemos que el otro extremo es 1, menos 7. Tenemos el segmento AB. Bueno, la ubicación en el plano cartesiano no necesariamente es así, ¿no? No es en forma horizontal, más bien tiene esta forma. Pero es referencial nada más la ubicación de este segmento. Lo que interesa aquí es conocer cuáles son las coordenadas de esos puntos que trisecan a este segmento, es decir, dividen a este segmento en tres partes iguales. Entonces, vamos a suponer que por acá están el primer punto, acá está el segundo punto. Vamos a suponer que acá es P1, X1 y Y1, son las coordenadas de este punto, y por acá X2 y Y2. Entonces, si es que estos puntos trisecan al segmento AB, significa que las tres partes deben ser iguales. Ahí está. Entonces, en primer lugar vamos a determinar quién es este punto. Así que por acá escribimos, hallamos las coordenadas del primer punto, x1 y s1 vienen a ser las coordenadas de este punto. Así que vamos a utilizar estas dos formulitas, pero antes debemos determinar cuál es la razón. Entonces la razón para este punto será la distancia de A hasta P1 dividido entre la distancia de P1 hasta B. P1 hasta B. Eso viene a ser la razón. Ahora reemplazamos de A a P1, la distancia es K. Y de P1 a B, eso es 2K. Aquí podemos observar que la K se simplifica y esto es igual a 1 medio. Es decir, en este caso la razón con la que vamos a trabajar es 1 medio. Ahora reemplazamos en estas dos formulitas. Primero vamos a determinar cuánto es x sub 1. Y según la fórmula debemos escribir x1, que es la primera componente del extremo inicial. En este caso es 7. Más la razón, pero la razón en este caso es 1 medio. Multiplicado por la primera componente del extremo final. En este caso la primera componente es 1. Entre 1 más la razón. Por acá tenemos 1 más la razón en este caso es igual a 1 medio. Ahora vamos a determinar por acá la segunda componente, y es 1. Para eso, nuevamente usamos esta forma. Y es 1. Y es 1 es la segunda componente del extremo inicial, que es menos 1. Más la razón, que viene a ser 1 medio, multiplicado por la segunda componente del extremo final, que es menos 7. Denominador es el mismo, es decir, aquí escribimos 1 más la razón, que es 1 medio. Entonces por acá tenemos que x1 es igual, tenemos 1 medio por 1 es 1 medio, entonces 7 más 1 medio, eso es igual a 15 medios. 1 más 1 medio, eso es igual a 3 medios.
Por acá tenemos y sub 1. En el numerador tenemos lo siguiente. 1 medio por menos 7 es menos 7 medios, y menos 7 medios menos 1, eso es igual a menos 9 medios. El denominador tenemos 1 más 1 medio, pero eso es igual a 3 medios. Entonces observamos que aquí el 2 con este 2 se simplifica y nos queda 15 entre 3. Pero eso es igual a 5, y por acá tenemos que y sub 1 resulta que también se simplifica este 2 y tenemos menos 9 entre 3 y eso es igual a menos 3. De tal manera que ya determinamos quién es el primer punto que triseca ese segmento. Es 5, menos 3. 5, menos 3. Listo. Ahora vamos a determinar cuál es el otro punto. Entonces aquí escribimos, hallamos las coordenadas del punto P sub 2. Las coordenadas son x sub 2 y y sub 2. Pero en primer lugar hay que determinar cuál es la razón. Y la razón, si estamos trabajando en este punto, sería la distancia de A hasta P sub 2 dividido entre la distancia de P sub 2 a B. Ahora hay que reemplazar de A a P sub 2. La distancia es 2K. Y de P sub 2 a B, esto es igual a K. Entonces el K se simplifica y aquí tenemos que eso es igual a 2. Es decir, en este caso la razón con la cual vamos a trabajar, eso es igual a 2. Así que a continuación vamos a determinar quiénes son las coordenadas de ese punto. Así que por acá escribimos x sub 2. En primer lugar escribimos vamos a usar esta fórmula nuevamente, ¿sí? Es decir, primera componente del extremo inicial es 7 más la razón que viene a ser 2 multiplicada por la primera componente del extremo final, que eso es 1. Denominador va 1 más la razón, que es 2, y por acá determinamos y es sub 2. Nuevamente usamos esta formulita. Escribimos la segunda componente del extremo inicial, que es menos 1, más la razón, que viene a ser 2, por la segunda componente del extremo final, que es menos 7. Denominador es el mismo que acá, es decir, 1 más la razón es 2. Entonces por acá tenemos que x sub 2 es igual. En el numerador tenemos 2 por 1 más 7, eso es igual a 9. Y el denominador es 3. Es decir, esto es igual a 3. Ahora, para y sub 2 tenemos lo siguiente. En el numerador se obtiene 2 por menos 7 es menos 14. Menos 14 menos 1 es igual a menos 15 sobre 3. Pero esto es igual a menos 5. De tal manera que ya determinamos cuáles son las coordenadas del punto P sub 2. Y las coordenadas son 3, menos 5. Y de esa manera hemos determinado el otro punto que triseca a este segmento. Tenemos el punto P sub 1 y acá el otro punto sub 2. Estos dos puntos, ¿qué es lo que hacen a este segmento? Dividen en 3 partes iguales. Para eso hemos utilizado estas formulitas que tenemos acá. Entonces, ahí tienen el desarrollo para que lo puedan revisar y nos vemos en una próxima oportunidad.